Hay dos tipos de enlace, el enlace iónico y el enlace covalente. Una regla sencilla para diferenciar entre un enlace iónico y un enlace covalente es la diferencia de la electronegatividad. Si hacemos esa diferencia, vamos a encontrar que hay dos tipos de enlaces y lo hacemos de la siguiente manera. Si la diferencia de electronegatividad es mayor que 1.7, entonces el tipo de enlace va a ser un enlace iónico. Pero si la diferencia de electronegatividad es menor a 1.7, entonces vamos a tener que hay un enlace covalente. Vamos a hacer un ejemplo para entender esto mejor. Si tenemos el ejemplo que vimos en clase, cloruro de sodio, el sodio, según la tabla periódica, ¿qué valor de electronegatividad tiene? Si ustedes buscan el sodio en su tabla periódica, van a encontrar que tiene una electronegatividad igual a 0.9. La del cloro, van a ver que si la buscan, es de 3.0. Si ahora nosotros hacemos una diferencia de electronegatividad entre el valor mayor menos el menor, en este caso es 3 menos 0.9, nos va a dar igual a 2.1. Esta diferencia es mayor a 1.7. Por lo tanto, el enlace que hay entre el sodio y el cloro es un enlace iónico. Ahora vamos a ver qué pasa con un ejemplo como el agua, el hidrógeno y el oxígeno. Si buscamos en la tabla periódica, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y el oxígeno, si lo buscan también, van a ver que tiene una electronegatividad de 3.5. Si hacemos la operación parecida al caso anterior, diferencia de electronegatividad, restamos el valor mayor menos el menor. No importa primero el de arriba y luego el de abajo. Simplemente es el valor mayor de electronegatividad menos el menor. En este caso es el 3.5 menos 2.1. Si restamos esta diferencia, ¿a cuánto les va a dar? A 1.4. 1.4. 1.4 es menor a 1.7. Por lo tanto, el tipo de enlace que tenemos es un enlace covalente, ¿sí? Esto sirve como una generalidad. Sin embargo, hay excepciones. Hay casos en donde la diferencia de electronegatividad es 1.8 y no es un enlace iónico, se trata de un enlace covalente, pero son excepciones. En la generalidad y más que nada los casos que nosotros vamos a ver, se respeta esta regla. Es importante que recuerden este valor. Arriba de 1.7 la diferencia de electronegatividad es un enlace iónico y por debajo de 1.7 es un enlace covalente. Y recordando el concepto básico, un enlace iónico, ¿qué pasa con los electrones en un enlace iónico? Hay ganancia y hay pérdida de electrones, ¿sí? Y en el enlace covalente, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones se comparten. Para hacer esto de ganancia y pérdida o compartir de electrones están las estructuras de Lewis que nos ayudan a visualizar los electrones de valencia y cómo se están compartiendo, que son las reglas que vimos en un módulo que les puse, en donde había unas reglitas que decía N es igual a A menos B sobre 2 y otra fórmula que dice D es igual a 6N más 2. Vamos a hacer un ejemplo recordando estas dos imágenes. En la página, en este ejemplo anterior hablábamos acerca de el agua. Vamos a trabajar entonces con la molécula del agua. ¿Cómo es la estructura de Lewis para la molécula del agua? Es recomendable que ustedes usen estas dos fórmulas porque la primera nos va a decir N, por eso le pongo N, porque es igual al número de enlaces que hay, y D nos va a dar si hay o no dobles o triples enlaces.
vamos a trabajar con la primera y aclarar bien cuál es el término de A y cuál es el término de B. Es muy fácil, simplemente es cuestión de un poco de práctica. Vamos a ver, primero hay que sacar la fórmula de N. A va a ser igual al número de electrones que debería tener cada átomo para cumplir o satisfacer la regla del octeto. Para los hidrógenos, ¿cuántos electrones deben de tener para cumplir la regla del octeto? Cada hidrógeno tiene que tener 2 electrones. Y para el oxígeno, ¿cuántos electrones debe de tener al final en su última capa para cumplir con la regla del octeto? Son 8 electrones. Entonces tenemos 2 hidrógenos, para cada uno son 2 electrones, llevamos 4 electrones, más 8 electrones del oxígeno, nos suman 8 y 4, 12. Ese es el valor de A, electrones que deben de cumplir los átomos para cumplir la regla del octeto. A ese valor le vamos a restar ahora los electrones de valencia de cada átomo, es decir, los que sí tienen en su última capa. Si nos fijamos, el hidrógeno está en la familia 1A, por lo tanto tiene un electrón de valencia. Y el oxígeno, que está en la familia 6A, tiene 6 electrones de valencia, 6 y 2 electrones. ¿Por qué 2 electrones? Porque tenemos 2 hidrógenos, cada uno tiene un electrón de valencia. Bueno, sumamos, en total suman 6 más 2, 8. Lo dividimos entre lo que dice la fórmula, que es 2. 12 menos 8, tenemos 4. Entre 2 nos salen 2. Este 2 es igual al número de enlaces. Entonces, en esta molécula vamos a tener 2 enlaces. Ahora, ¿para qué sirve la segunda fórmula? D supone que vamos a hacer 6 por N. N es igual al número de átomos, sin contar hidrógenos. Los hidrógenos en esta fórmula no cuentan, los omitimos. Entonces, ¿cuántos átomos tenemos? Los hidrógenos no cuentan, solo tenemos un hidrógeno. 6 por 1, 6. Más, dice la fórmula, 2 igual a 8. Y dice que hay que comparar el valor de D, que es este 8, compararlo con el valor de B, que es este valor que ya lo sacamos aquí arriba. ¿Qué pasa con estos valores? D, ¿cómo es con respecto a B? Si ustedes se dan cuenta, son iguales. Por lo tanto, este es el símbolo que significa por lo tanto, solo hay enlaces sencillos. No hay dobles enlaces, ¿sí? Con esto en mente, entonces ya sabemos que únicamente va a haber 2 enlaces y que seguro no va a haber dobles enlaces. Ahora, ¿a quién ponemos como el átomo central? En esta molécula parece obvio, pero bueno, vamos a repasar desde un principio. Sí, generalmente el átomo central son los no metales. Los hidrógenos siempre van a ir hasta afuera de las moléculas, siempre van como en la periferia y es lo último que se acomoda. En el caso de los oxígenos, si hubiera más de 2 oxígenos, nunca van enlazados juntos, siempre van por separado, ¿sí? En este caso, y bueno, la otra cosa que hay que recordar es que las moléculas tienen cierta armonía o cierta geometría, entonces entre más bonitas se vean o a ustedes les parezcan, esa es la forma que tienen, vigilar siempre una geometría. En este caso, el átomo central va a ser el oxígeno. ¿Y quién va a tener a su alrededor? Va a tener a un hidrógeno y a otro hidrógeno. Vamos a formar 1 y 2 enlaces. ¿Qué nos falta para que sea una estructura de Lewis completa? Poner los puntos de Lewis para que se observe que cada átomo cumple con la regla del octeto. Este hidrógeno tiene 1 y 2 electrones. Este hidrógeno ya cumple con la regla del octeto por sí solo. Este hidrógeno acá también cumple con, voy a diferenciarlos, 1 y 2 electrones. Acá lo voy a hacer más grande para que se note. ¿Y qué pasa con este oxígeno? Si lo pongo así, cumple con la regla del octeto, 2, 4, todavía no cumple con la regla. Entonces tengo que poner más puntos de Lewis. Es decir que aquí tengo que poner 2 y 2. ¿Cuántos tengo ahora sí en total? Cuentan 2, 4, 6, 8 electrones. Entonces ya cumplimos con la regla del octeto.